En el mundo pasamos directamente a páginas interiores, en la página 14. Lluvia de millones en plena campaña electoral. El gobierno aprueba, entre otros créditos y ayudas, subir hasta un 15% la pensión contributiva de mujeres que hayan tenido 2 o más hijos. Eso es lo de menos. Es tan impresionante la noticia que vas a leer, Daniel, que la va a desmenuzar, porque merece la pena, que ayer en el Consejo de Ministros se convirtió, como dice el propio periódico El Mundo, en un salón de lotería, el Día del Gordo. Millones y millones por diversos contextos y para distintas partidas. Hasta casi 25.000 millones se repartieron entre varios departamentos ministeriales, comunidades autónomas, organismos internacionales y familias. Una lluvia de dinero, dice el periódico, en forma de ayudas, suplementos de crédito y subvenciones que vino a regar oportunamente el terreno electoral a solo 10 días de los comicios municipales y autonómicos. Ojo, cuidado. Antes de que Daniel nos desgrane esta lotería, este reparto del premio gordo por toda la geografía española y por todos los sectores, que hace ¿quién? El gobierno, es decir, el PP, que está el PP a unos días de las elecciones y en un año en que se suceden unas a otras, el PP, ¿cómo hace? ¿Qué fraude de ley comete? Veremos a ver. Hay una ley que nos va a leer David, una ley del año 11 en el que se prohíbe, para evitar toda similitud de la compra de votos, de la corrupción que consiste en que antes de las elecciones comprar el voto del elector, como pasaba antes con el caciquismo. Ahora no hace falta el caciquismo, porque el que reparte los millones para comprar votos el día de las elecciones es el partido que está en el gobierno. Es decir, el partido que puede repartir dinero de quién, no suyo, desde luego, dinero del Estado. Bueno, el dinero del Estado no tiene dinero ninguno, es el dinero de los contribuyentes. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, para lo cual, antes de empezar, quiero que David nos lea en qué consiste la ley que prohíbe hacer durante las campañas electorales actos políticos, el gobierno por supuesto, o las comunidades autonómicas, de inauguración de obras públicas o obras importantes o edificios importantes. A ver, ¿qué dice la ley? Sí, la encontramos en el BOE, en el número 74, el 28 de marzo de 2011. Instrucción 2/2011 de la Junta Electoral Central sobre interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral. ¿Y cuál es el límite? Claro, eso es el anuncio de la ley. Pero ¿cuál es el contenido de la ley? Primero, durante el periodo electoral, los poderes públicos no podrán realizar ninguna campaña institucional que atente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre actores electorales. Punto, seguido, un momento. ¿Hay igualdad entre el PP, que reparte en el Consejo de Ministros de ayer más de 25.000 millones de euros en distintas autonomías y territorios y sectores familiares, mujeres, viudas, hijos, obreros, autónomos, esa lotería? ¿Hay igualdad entre el PP y todos los demás partidos que no están en el gobierno? No, hay una desigualdad absoluta. Continúa, artículo 2. Principios que deben ser efectivamente garantizados por la Administración Electoral, como dispone el artículo 8.1 de la LOREG. 2. Se entiende por periodo electoral el comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones en el boletín oficial correspondiente y el día mismo de la votación. Es decir, estamos en pleno periodo electoral. Efectivamente. En el Consejo de Ministros de ayer se han tomado decisiones en pleno periodo electoral. Sigue. 3. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LOREG, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, los criterios recogidos en esta instrucción también son aplicables a las elecciones a las asambleas legislativas de comunidades autónomas. Muy bien. Estamos ante elecciones municipales, autónomas y generales. Sigue. 3. Prohibición de inauguraciones. A ver, esto es lo que quería decir. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de la LOREG, durante el periodo electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo. No se consideran incluidas en la prohibición establecida en el artículo 50.3 las inauguraciones institucionales
por autoridades de eventos de carácter comercial, industrial, profesional, económico, cultural, deportivo o lúdico. Esto... Bueno, basta, ¿no? La ley, basta, para no seguir. ¿Qué está diciendo esta ley? Simplemente que el partido o los partidos que estén en el gobierno no pueden inaugurar ninguna obra pública durante el periodo de la campaña electoral. Que no pueden, ¿para qué? Pues para que no puedan atribuirse el gobierno el mérito, el privilegio de haber hecho para un pueblo, una comunidad, una ciudad o para un país determinada infraestructura, porque eso ha sido pagado por todos los españoles y no por el partido que inaugura. Esa es la finalidad, ¿no? ¿Verdad? Clarísimo. Bueno, pues vamos a ver. He querido leer esta ley porque todo lo que ahora a continuación nos va a resumir Daniel es la demostración palpable de que el espíritu de esa ley ha sido violado, infringido, desconocido, casi tirado al barro del polvoriento camino que recorren los partidos políticos y en concreto el partido del gobierno, el PP, para burlar esa ley. Pero ¿cómo se puede burlar esa ley si el Consejo de Ministros lo que ha hecho es aprobar presupuestos de hasta 25.000 millones durante la campaña electoral para favorecer a múltiples sectores sociales que ahora vamos a ver? ¿Por qué? La ley lo que prohíbe es inaugurar obras o resultados, servicios públicos, inaugurar resultados, inaugurar los efectos de una inversión anterior. En cambio, en este Consejo de Ministros no es eso. Es que anuncia realmente que va a repartir dinero como causa de la inauguración futura de trenes, aeropuertos, por todos lados. Es decir, una tomadura de pelo completamente a la ley que prohíbe en las campañas electorales inaugurar obras públicas, entendiendo por obras públicas todo aquello haya sido costeado por los contribuyentes. Bien, entonces esto es peor. No, esto es mucho más grave, es tomar el pelo, es como la causa de todas las obras públicas que se realicen en España y en todos los países del mundo. La causa genética, no, la causa motriz, la que lo impulsa, la que permite hacerlo, es el dinero público. Pues ahora el Consejo de Ministros ha dicho, hay una manera de que consigamos el mismo efecto que la inauguración, más todavía. Si hoy, en plena campaña electoral, aprobamos 25.000 millones, los repartimos para inaugurar dentro de un año, 2, 3, 4 o 5 años, todas las obras públicas que necesita España en ese tiempo. Y lo anunciamos ahora, hoy. Eso es fraude de ley. Es ampararse en una ley, que es la que el Consejo de Ministros puede autorizar esas inversiones, que es una ley general, se ampara en ese para evitar la aplicación de la ley que acaba de leernos David, que es la que prohíbe que en las campañas electorales el partido o los partidos de gobierno puedan atribuirse el mérito, ponerse la medalla de honor de haber sido ellos los que han hecho la obra que se inaugura. Bueno, pues ahora es imposible que en campaña electoral se anuncie lo que ahora en concreto nos va Daniel a resumir. Veréis. Vamos, Daniel. Sí, bueno, comenzamos con los autónomos. El gobierno amplía la tarifa plana para autónomos que podrán mantenerla aunque contraten a algún trabajador. El gobierno, con la ampliación de los incentivos al autoempleo, calcula que podrá haber hasta 550.000 nuevos autónomos en el curso de los próximos 4 años. Muy bien. Antes de que continúe ahora desmenuzando las cifras y viendo los sectores favorecidos por el bombo de la lotería que ha anunciado la vicepresidenta en el Consejo de Ministros de ayer, quiero llamar la atención que ella, como Rajoy y como todos los ministros que la acompañaron en la presentación de estas extraordinarias medidas, que fue prácticamente todo el gobierno, junto a la vicepresidenta, la anunciaron los ministros de Sanidad, Igualdad, Asuntos Sociales, Educación, Cultura, Deporte, incluso proyectos de ley referentes a trabajo autónomo, a la economía social, a las sociedades laborales, participadas incluso al ejército. Ante esta locura, esta barbaridad, este caciquismo, sí, porque es caciquismo, es compra de votos, este mercado de votos, estar comprando, dando, regalando dinero a cambio de que voten al gobierno, es tan escandaloso que la propia viceministra tuvo que darse por aludida y sin que nadie le preguntara rechazó estar haciendo electoralismo desde la mesa del Consejo de Ministros, que es lo que ha hecho, utilizando el argumento, dice la vicepresidenta, de que en un año como este no se puede estar pendiente de las continuas citas electorales
porque de hacerlo no se tomaría ninguna decisión. Amigo. Ahora, porque en este año coinciden las elecciones municipales, las autonómicas y las generales, eso excluye la prohibición de que en las campañas electorales se inauguren obras públicas o se anuncien. Es lo mismo, obras públicas. Si es que es lo mismo. Como es tomar el pelo a los ciudadanos, coger al pie de la letra la ley que antes nos resumió David, porque eso se entiende que inaugurar una obra pública, ¿qué más da inaugurarla rompiendo una cinta o inaugurar un pantano? Que anunciando ese día de las elecciones a bombo y platillo que en ese pueblo, en ese departamento, se ha dotado ya con tantos miles de millones para un pantano. Eso es fraude de ley. Una ley que se aplica y una ley que se evita. La ley que se aplica, ¿cuál es? La del Consejo de Ministros, que están autorizados para hacer los anuncios que han hecho. ¿Pero qué ley se evita? ¿Dónde se comete el fraude? En la del año 11, que prohíbe durante las campañas electorales atribuir los esfuerzos de los contribuyentes a un partido de gobierno que inaugura o anuncia durante la campaña ese tipo de inversiones. Ahora pido a Daniel que nos desmenuce ya las medidas concretas que van apareciendo en este asunto. Ya veréis que es verdaderamente escandaloso. Comenzamos con las pensiones. La caja de las pensiones al servicio de las elecciones. A ver, ¿qué es eso? El gobierno se sacó ayer de la chistera una propuesta al Pacto de Toledo para complementar a partir de la próxima legislatura la pensión de las madres con más de 2 hijos. El gobierno endosa 330 millones que cuesta realmente esta medida en 4 años a la deficitaria caja de pensiones, que se abastece de las cotizaciones de empresarios y trabajadores y no a la de los impuestos que se genera con la contribución de todos los españoles. ¿Y? Este anuncio se produce a un mes escaso de que el Ministerio de Empleo, que ya ha empleado 34.000 millones, el 38% del fondo de reserva, rescate otros 9.000 millones para realizar el pago de la extra de junio y otros tantos en diciembre. Primer ejemplo. Ahora, veamos otro ejemplo más concreto. Venga, vamos. El plan de apoyo a la familia se va a dotar este año con 5.400 millones. El anuncio que se hizo está dirigido a las mujeres que se jubilen a partir del próximo 1 de enero y que tengan más de 2 o más hijos. A ellas se les aumentará la cuantía de su jubilación entre un 5 y un 15% dependiendo del número de vástagos. A esta ayuda, que en el ejercicio 2016 supondrá un gasto aproximado de 51 millones de euros, se añadieron otras considerablemente más voluminosas. Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros da luz verde a un suplemento de crédito de 17.817 millones para complementar la aportación del Estado al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se ha concedido créditos extraordinarios por importe de 168 millones para financiación de inversiones en Castilla y León, Galicia y La Rioja. El Consejo también autorizó las obras de construcción de un tren lanzadera a la nueva terminal del aeropuerto del Prat de Barcelona, que supondrá una inversión de 200 millones de euros. Además, Sáenz de Santa María dio cuenta de la aprobación de 95,6 millones de crédito extraordinario al Ministerio de Economía para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 10 millones a gestionar por el Ministerio de Interior para la lucha contra el terrorismo yihadista y otros 10 para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima dependiente del Ministerio de Fomento, para financiar los gastos extraordinarios derivados del hundimiento del buque Oleg Naidenov en aguas Canarias. El reparto continuó con 50 millones para la puesta en marcha por parte del Ministerio de Agricultura de diversas medidas para paliar los efectos de la sequía en las cuencas del Júcar y el Segura, y 856 millones más a gestionar por defensa para programas de armamento y remunición, así como la remodelación de la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. A este paquete de créditos extraordinarios se añadió también la 8ª edición del Plan PIBE, dotada con 225 millones para apoyar la compra de coches con un importe mínimo de 1.500 euros con carácter general. Ya figuraron el rosario y esto del cheque pensión está también incluido en lo mismo. Eso no lo sé. La ayuda para las madres que se jubilen a partir de 2006 costará 330 millones. También está dentro de lo mismo acordado. Sí. Así, y dice que beneficiará a casi 500.000 de mujeres en 4 años. ¿No consideráis verdaderamente bochornoso, escandaloso,
Por ejemplo, este mismo, que antes de las elecciones anuncia el gobierno que les va a dar a 500.000 de mujeres un cheque pensión. Pero es que no os dais cuenta de verdad que esto es el engaño total del partido del gobierno, del fraude, la irrisión de la protección de la objetividad o igualdad de oportunidades en las elecciones entre los partidos, incluso entre los partidos estatales, que el partido del gobierno aquí en este caso está favorecido exclusivamente por una libertad de inversión inherente al Consejo de Ministros con arreglo como es natural a un presupuesto, pero que es una infracción directa de la prohibición de la desigualdad de oportunidades o de el privilegio que implica para un partido de gobierno anunciar durante un periodo electoral obras tan extraordinarias o servicios tan voluminosos como los que está anunciando el PP. Bien, ese es un fraude de ley. La ley que protege la igualdad de condiciones a los partidos que se presenten en las elecciones está siendo infringida directa y flagrantemente por el PP y por el gobierno. Cualquier abogado, cualquier organismo que quisiera pedir la nulidad, pero claro, la nulidad, ¿qué nulidad se va a pedir si los efectos de la nulidad de estas leyes, de estas medidas del gobierno, si se va a los tribunales tardará meses y años en resolver la nulidad, cuando ya el efecto ha sido producido? ¿Y el efecto producido cuál es? ¿Cómo va a toda la prensa de España publicar con los mismos titulares que está prohibido lo que ha hecho el gobierno, que es un fraude de ley, que no puede estar comprando a los votantes con esos anuncios extraordinarios de reparto de millones? Todo eso es mucho peor que el caciquismo. Y no es electoralismo. Electoralismo es sinónimo de demagogia, palabras, derroche de palabras falsas que no se pueden cumplir. Por ejemplo, demagogia, electoralismo es Podemos. Todo lo que dice no se puede cumplir nada. Eso es imposible. Eso es demagogia. Pero esto del PP no es demagogia, porque es real. Si está diciendo que ofrece tantos y tantos miles de millones a tal y tal y tal personas, sectores de familias, sociales o comunidades autónomas, eso es verdad. Eso no es demagogia, eso es realismo. Solo que es compra de favores, compra de votos. Y eso es un acto verdaderamente que, si no fuera porque en España no hay democracia y porque el sistema español de elecciones no es representativo, esta medida sola ella, la del gobierno, sería suficiente para anular y desprestigiar para siempre un sistema electoral que lo permite.